perdido que yo. Vengan, vengan. Un himno. Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto, porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. Juan Sclar con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Juan Emilce, ¿cómo Buenas andan? tardes. Muy bien. Bueno, me alegro mucho, profundamente Bueno, por che, ustedes. ¿y tenés algo bueno para contarnos, seguro, del cuaderno? Tengo siempre cosas buenas en el cuaderno azul. Vamos. Nos vamos a Rosario y a Uruguay en las próximas 2 semanas y a España dentro de un mes. Hoy, en un mes, voy a estar dando un taller en Madrid. Todavía no te recuperaste de subir la escalera, Sí, ¿no? a toda Está como- velocidad. subiste rápido corriendo. Es que te vengo, apuraron. vengo en bicicleta. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. ok. En realidad ese es el agite. ¿Se piensa el circuito gastronómico en relación a los talleres del Cuaderno Azul? Sí, por No supuesto. solamente lo pienso por España, lo pienso también por Rosario, entre otros lugares donde se come muy bien. Todo donde vamos siempre decimos qué hay para comer. Claro. Es lo primero que preguntamos. Y es excelente, está buenísimo. Y aparte España un éxito. Nos contaste la semana pasada Sí. que Barcelona. venía muy bien. Se llenó el de Barcelona, es segunda fecha. Está por llenar el de Madrid, está por hacer otro evento más. Y quedan lugares todavía en Valencia y Palma de Mallorca. Excelente. Qué lindo. Y el éxito más grande es que pudiste sacar los pasajes hace un par de meses y no los sacaste ahora porque te morís. Exactamente. Es imposible. Lo saqué el último día antes de que fuera imposible comprar un pasaje. Impresionante. Bien, vamos a pasar a una columna que trajo una sorpresa para mí, personal, familiar, que les voy a contar en el medio de la columna. Va a haber suegras involucradas. Bien. Marcos. Tita Merelo. Tita Merelo. Muy complejo. ¿Es un personaje muy complejo? No. Es un personaje muy querido. Un chiste por el complejo Tita Merelo. Ah, ahí va, ahora caí. No había caído, te lo remaba, pero no Está caía. más allá de nosotros. Sí, Estoy de otro nivel, chicos, yo. muy pero el de humor- salón. No, pero a ver, es un pará. humor muy- No sabemos tanto de Tita Merelo, más allá de Se dice de mí, que fue una grande del espectáculo, de una época que ya por lo menos a las generaciones que estamos pisando este planeta nos ha quedado un poquito lejos. Sí, igual viste que se murió en 2002. Sí, es verdad. O sea, yo tenía 19 años cuando murió Tita Merelo. Una feminista Pero de antes. mucho antes. De antes. Vamos a hablar de género. Feminista y- sin redes sociales. Y en los últimos años, con las viralizaciones así de entrevistas, videos, una con Antonio Carrizo muy buena. Muy buena. Sí, Muy esa es buena. muy buena. La verdad que también Tita es una máquina de tirar máximas todo Claro, el tiempo. claro. Bueno, arrancamos con Tita, para quien no lo conoce, que nació en San Telmo, en un conventillo en Defensa 715, casi Chile, ahí en diagonal a Mafalda. Está, verdad. nació. Súper pobreza, necesidad. Es analfabeta hasta los 20 años. O sea, aprendió a leer y escribir de grande y ya un poco por necesidad, ya dentro del mundo del espectáculo. Como diciendo, bueno, tengo que aprender a leer un contrato porque para defenderme. Pero pasa mucho tiempo de su vida sin saber leer y escribir. ¿Y cuándo entra al mundo del espectáculo? Ahora vamos a ir a los 16 años más o menos. Y su padre muere de tuberculosis cuando ella nace. A los 5 años la madre lo deja en un hospicio, lo deja en una especie de asilo para niños. Después la recupera, después se va a vivir con un tío al campo, trabaja de boyerito, que es algo de las maderas, limpia chiqueros, toda una vida muy, muy complicada. Dice la misma Tita, trabajaba como un hombrecito, pasaban los días, las noches y nunca un gesto de ternura. O sea, una infancia muy complicada. Dijo ella misma también, no recuerdo si tuve una infancia precoz. Lo que sé es que fue muy breve. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico. Sí, Muy concreto, ¿no? Además Muy certera. Muy maradoniana Sí. en su manera de tirar máximas y también desde dónde las tira. Dice, era una chica triste, pobre y además fea. Presentía que iba a seguir siéndolo para siempre. Abandono afectivo, pobreza, machismo, pero mucha actitud, Tita, que también dijo, descubrí que no hace falta ser bonita, basta con parecerlo. Muy bueno, Actitud. muy bueno. O sea, vos realmente la ves a Tita Merelo y no es lo que ahora los jóvenes dirían hegemónica. No, pero también se hablaba como si fuera una fea. Y yo, o sea, es cuando vos decís, bueno, ¿cuál era Los parámetros. los parámetros de belleza de ese momento? Bueno, si vos pensás las mujeres con las que compitió, decís, bueno, ok, bombas de belleza, bombas sexuales. Claro, yo pienso en Mirta, como del otro Sí. lado, como la belleza hegemónica. Pero, porque además, digo, más allá del parámetro de la época, ¿no?
Digo, hay una coincidencia, digo, no es que están hiper lejos los parámetros de ahora con los de hace 100 años. Puede haber me parece una diferencia con respecto al peso del cuerpo, pero con respecto a la cara y eso, yo creo que no hay tanta diferencia. Y sí, probablemente... Las narices grandes nariz. siempre fueron Sí, pero bueno, quizás el principal mérito Sí, pues encontramos tiene que ver por otro lado también. una imagen de Alicia Barrié, que es una actriz con la que ella compitió en algún momento por el amor de algún señor. Vamos a ver contra qué caras competía. Si los muchachos encontramos una foto de Alicia Barrié, sin apuro, pero la vamos a ver porque se competía con mujeres realmente muy hermosas. Bueno, cuestión que a los 12 años vuelve a vivir con su madre, que tenía un nuevo hijo. Y ese nuevo hijo se llama Pascual Anselmi. Acá empiezo a entrar en territorio completamente no navegado, porque esto no le importa a nadie, salvo a mi familia. Y van a ver por qué. Pero recuerden esto, que yo tengo un medio hermano que se llama Pascual Anselmi. Este va a volver un ratito en la columna. Bueno, a los 16 años decide ser actriz y le preguntan, Tita, ¿por qué te hiciste actriz? Y dice, por hambre. Es decir, no es que había una super vocación artística. Después hay un talento arrollador, pero la verdad que se pone a actuar porque había que ganarse el mango. Es lo que se le ocurrió. De hecho, cuando va al Teatro Bataclan a pedir trabajo, le preguntan, ¿sabes cantar? No. ¿Sabes bailar? No. ¿Sabes actuar? No. Pero tengo 16 años. Como diciendo, soy joven, me la banco y hago lo que sea. Sí, puedo aprender. Sí, y tírenmela que yo voy a cabecear la que ustedes me tiren. Es realmente, o sea, se lleva el mundo por delante y arranca en los teatros de revista del Bajo Flores y termina en el Maipo. O sea, arranca de muy, muy, muy abajo. Impone la imagen de la vedette rea, bocona, que canta tangos con humor, arrabalera, machona, entre comillas, pendenciera, en oposición sí a Libertad Lamarque, que era más femenina, entre comillas, delicada, etc. Bien, hasta ahí un poco lo que sabemos todos. En lo sexual, esto es el personaje empieza a poner interesante. Tita iba muy al frente, seducía y comió muchacho a lo pavote. De hecho, hay un mito que Tita entra a un restaurante y dice, mira así a todos los muchachos y dice, de los que están acá, no me falta nadie. Como acá me comí a todos. Me cepillé a todos. Probó toda la carta. Me cepillé a todos. Bien. Esto es un mito de la calle Corrientes, pero en mi caso tengo una fuente muy cercana. Yo les hablé de Pascual Anselmi, que es el medio hermano. Bien, esto me decían un segundo. Está Tita Merelo, que tiene un medio hermano que se llama Pascual Anselmi. Uy, mira, Cristina, es Cristina hoy. Pascual Anselmi, a su vez, tiene otro medio hermano que se llama Felipe Anselmi. Felipe Anselmi va a tener, muchos años después, una hija que se llama Susana. Susana va a tener una hija que se llama Tashi. Y Tashi se va a casar con Juan y va a tener hijos. Es decir, Tita Merelo es la tía de mi suegra. Muy bueno. O sea, con eso mínimo te tienen que dejar entrar a ver las películas al completo. Sí, obvio. Mínimo, Juan. Bueno, entonces, ahí cuando estoy haciendo la columna y Tashi me dice, ¿hablaste con mi vieja? Y recuerdo que Tita Merelo es la tía Tita. Empiezo a ver con mi suegra, que me tira todas las historias, y me recuerda, pues ya me había contado 1000 veces, que Pascual Anselmi y Felipe Anselmi y Tita salían todos juntos por la calle Corrientes y hacían quilombos. Sí. De hecho, el abuelo Felipe, o sea, el abuelo de mi mujer, no fue un padre modelo. Y era un padre que se la pasaba en la calle Corrientes con Tita Merelo y con su hermano Pascual Anselmi. Y tenía este abuelo, o sea, el bisabuelo de mis hijos, era muy fachero, muy alto, y nada, y era un galán que andaba por calle Corrientes con su media hermana Tita. Todo lo que estás contando, Juan, es poco normal, poco frecuente para la época en la cual Tita Merelo lo llevaba a cabo. Porque digo, una mujer haciendo lo que hacía ella. Súper poco normal, completamente fuera de la norma. Y además que lo dijera. Tita Merelo dijo, fui una pecadora, tuve muchos hombres pero un solo amor. Lo decía abiertamente, no solo lo hacía, ¿sí? Y no es que yo ahora hago la columna y puedo recuperar todo lo que hizo Tita Merelo. Tita Merelo lo decía abiertamente. Bueno, ¿quién fue el gran amor de la vida de Tita Merelo? Usted seguramente lo sabe. Sí, pero no me acuerdo de la cara, Luis Sandrini. Luis Sandrini es el gran amor de... ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? No la pasó muy bien ella. No, la pasó de diferentes maneras. Para quien no sepa, Sandrini es el actor cómico más exitoso de la Argentina del siglo XX.
tiene algo de una continuidad con Franchella en el sentido de que hacía un personaje que se parecía todo el tiempo. No era franchelesco porque el personaje que él hacía, que era Felipe, era medio un perdedor, era medio un buenazo, era medio como... No era en ese sentido, pero la crítica le decía que hacía siempre lo mismo. Y eso que logró Franchella al final, que fue hacer papeles que rompieran con su personaje construido, con El secreto de sus ojos, eso... Cuando Sandrini lo intentó hacer, nunca lo logró. Cuando hizo de Arquímedes Puccio, Sandrini no. No. Cuando intentó... No garpó. La gente veía a Sandrini. El Claro. profesor secuestrador. Claro. Buena peli. Buena peli. Entonces Sandrini nunca logra salir de ese arquetipo de Felipe. Bueno, conoce a Tita y, bueno, súper encuentro sexual, amoroso, impresionante. Y Tita, que era mandona, que era medio machona, que era medio bestia, hace como un pequeño giro. Y cuenta Pablo Mascareño en un artículo de La Nación, dice, tal era la devoción por ese hombre, por Sandrini, que cuando filmaba, Tita le acercaba una vianda para el almuerzo, pero se limitaba a dejársela al portero de los estudios. Él jamás me invitó a visitar el set, dijo Tita Merelo, con cierta suspicacia de que hubiera una amante escondida. Entonces Tita, que es la bocona, la insumisa, de pronto con Sandrini baja un poco la cabeza. Y ya no es esa muchacha rabalera que solía ser. Él tenía un montón de amantes, ella tiene también algunos. A ella la destroza cuando le encuentra un amorío con Alicia Barrié. Que si apareció una foto de Alicia Barrié, van a ver... Pero hasta ahora la vendiste tanto que... Yo cuando vi a Alicia Barrié dije, me quiero casar. Voy a exhumar el cadáver. Bueno, a ver, Alicia Barrié, ahora todos la queremos googlear. Todos busquen a Alicia mí no Barrié. me gusta agarrar el porque celular, pero la verdad que la quiero. Busquen a Alicia Barrié en sus casas. Es a mí. Una diosa Yo tengo total. ese tipo de cara a mí me genera como una debilidad muy profunda. Mirá, pero murió en Estados Unidos, había nacido en Chile y era realmente hermosísima. Entiendo a dónde apunta, se parece. Sí, tiene. También tiene la una cosa medio de Mirta. Sí, también tiene algo parecido. Sí. Bueno, todas son medio parecidas. Qué diosa. No, bueno, a mí me vuelve loco Alicia Barrié, la conozco hace 2 días, estoy enamorado. Dios la tenga en la gloria. Laburó en El Fabricante de Estrellas con Pepe Arias, el Mira, zorro. muy buen dato. Esa infidelidad medio que la deprime a Tita, pero se sobreponen, se pelean y se sobreponen todo el tiempo y se van de gira a México. Es una gira de Sandrini que a Tita se la lleva medio como número 2. Y Tita no estaba del todo cómoda con este lugar de ir a ser como la esposa de Sandrini que lo acompaña. Cuestión que al año le sale otra gira a Sandrini, parece a España. Y Sandrini le dice, vamos, a hacer las valijas que nos vamos, Tita querida. Tita le dice, no, tengo una oferta para hacer Filomena Marturano, una obra de teatro. Me quiero quedar. Vos andás a España, yo me quedo acá filmando y después nos reencontramos. Y Sandrini le dice, si no venís, no me ves más. Le dice, ¿estás conmigo o la cosa se acaba? Es un mala onda Sandrini en esto. Está bueno. Pésima onda Sandrini. Sí. La verdad es que malísima onda Sandrini. No. También digo, son los estándares de la época. Sí, obvio. Pero sí, no. El perfil de Sandrini no es uno que me encante evocar. Bien, cuestión que Tita se queda y hace Filomena Marturano, que es un éxito, que después se lleva al cine y es la consagración de Tita como estrella. La rompe, explota por el aire Tita Merelo y se separan. Y cuando vuelve, no se sabe, hay muchas versiones de esto, que se baja del avión, que la conoce después. Tiene una nueva pareja, Sandrini, que es Malvina Pastorino. Que lo acompaña hasta el final de sus días. Y que será la madre de sus hijos. Claro. Y que sí acepta el rol de la mujer relegada. Es decir, Malvina, que era actriz, se transforma en asistente de Luis Sandrini, es la número 2, está ahí a la sombra, acompaña, sigue haciendo sus cosas. O sea, como le gustaban a Sandrini, o sea, la baja de actriz a que sea la que lo acompañe. La mujer punto. en casa. No solo ella sigue laburando como actriz, pero es como a la sombra, número 2. Pero decís, esto es lo interesante. Bueno, Malvina Pastorino en algún sentido ocupa el rol que Tita no quiso ocupar. Pero decís, a Sandrini le gustaban así. Pero entonces, ¿por qué estuvo 10 años con Tita Merelo? O sea, no es que se fue, no es que agarró y dijo, esta muchacha tiene una pinta de sumisa, claro, la llevo para casa. Agarró y se buscó la más bocona, la más pendenciera, la más luchona, la más que se garchaba a todos, y a esa le dijo, sí, como quédate en casa. Eso me parece como lo llamativo
de esta historieta. Que yo digo, No sería el primer ser humano que quisiera... se enamora de algo y después quiere cambiarlo. Bueno, ni el primer varón ni la primera mujer. Está Por el eso, chiste por eso. de el Che Guevara para cortarle la barba, pero yo hablé con Lorena Muñoz, que hizo también un documental tanto sobre Tita como sobre Sandrini, que también hizo la película de Gilda, para quien no conocen a Lore, y me decía, sí, pero los que ganan son los tipos. Me decía... la mina que le quiere cortar la barba al Che tiene menos chance de lograr esa sumisión que el chabón que está en ese plan. Me parece una tesis atendible. En cualquier caso, yo no voy a juzgar las posiciones amatorias de estos humanos, cada uno hace lo que puede, pero llamativo, ¿no? Que buscas a Tita Merelo para tenerla de madre de los hijos y número 2 en el trabajo. Tita, que puede tener a todos los tipos del mundo, que va para adelante, que se la bancó contra la pobreza, contra el machismo, contra el analfabetismo, y se fue a enamorar de lo único que la quiso domar. O sea, ¿de quién se enamoró? Del que le quiso cagar la vida, del que le quiso pisar la cabeza. Y Sandrini, que pudiendo armar una historia con Tita Merelo, dice, no, vamos con Malvina, que estamos todos más tranca. Y, bueno, y en cuarto lugar, Malvina, que acepta alegremente el lugar de la subordinación. Siento que este es un relato como arquetípico muy popular, ¿no? Como que Sin duda. Esto pasa todo el tiempo. Bien, entonces yo les conté del abuelo de mi pareja, que es el hermano de Tita, y le pregunté a mi suegra qué opinaba de todo esto, y intercambiamos unos audios con mi suegra, que vamos a escuchar el audio de mi suegra Susana. Porque papá salía con Tita Merelo y con Luis Sandrini. Y digamos pero que Luis Sandrini era muy machirulo, ¿no es cierto? Toda la concepción de él, y como que Tita, o sea, no era confiable como para ser su esposa. ¿Se entiende esto de que no era confiable para ser la esposa? Es que, o sea, no solo era un tema de subordinación artística, es un tema de subordinación sexual también. Tita Malvina sí era una mujer más confiable, entre comillas, porque no andaba por ahí, y Tita iba a los tiros. ¿Y Tita no representaría también una amenaza a nivel competitivo? Pensando como, puede ser una estrella más grande que yo, tranquilamente. Sí. Bueno, es que de hecho, eventualmente lo fue. Sin duda. Sí, o mismo si aceptara de entrada. No hay ningún complejo Luis Sandrini. ¿Cuánto tiempo iba a durar estando a las sombras de? Bueno, ahí no vamos a usar conceptos anacrónicos como masculinidad frágil, pero claramente Sandrini no quiso alguien que no se subordinara, alguien que lo pudiera eclipsar o hacerle sombra, y tampoco quería alguien que anduviera por ahí tirando tiros por calle Corrientes, y entrando al restaurante y diciendo, de los que están acá me comí a todos. El profesor tóxico. Bien. Muy bueno. Muy bien. Bueno, el tema es que después se armó como la supuesta guerra entre Malvina y Tita, pero es una guerra que no existió nunca. No, la guerra fue entre arquetipos, como que la gente agarró y dijo, tomó partido por la Tita o la Malvina. Mirá, la grieta viene desde ahí. Sí, es que es la grieta para mí viene de los griegos. Sí. Viene de los griegos, pasa por Shakespeare, dobla en los Beatles y llega acá. Sí, es como, es una eterna conflicto, y ese conflicto, insisto, no fue entre ellas, sino entre qué arquetipo cada uno tomó partido. Yo claramente soy Team Tita. Cuando me pongas una columna digo, bueno, aguante todos, aguante todas, pero siempre mi corazón está con las Titas, mucho más que con las Malvinas. En el 92 se encontraron ellas en el programa de Susana Jiménez. Tenemos un video para ver. Finalmente Susana, la junta, las dos, tiene 88 años. Tita tiene 16 menos, tiene 72. Malvina, cuando se encuentran para el Día del Amigo. Y es una charla muy linda entre señoras. Ahora vamos a ver el video. Muy bueno. Nada que ver en mi destino, ni yo en el de ella. Los amores, como las amistades, tienen ciclos. Sí, seguro. Ella fue la mujer Están los títulos. de toda la vida. Y yo tal vez haya sido el amor. El Susi Móvil. Bien, de una época. Y punto. Y claro. Gracias por estar acá. Yo valoro mucho esta gente que comparte los archivos, pero no le ponga el medio en el medio, loco. Sí, pero es para que no lo... Pero además algo... ¿Pero por qué? Y porque se tiene que pagar. Pero lo primero que me sorprende es que están hablando de algo muy interesante. Muy en la importante. cortina. Con la música cuando sube, como cuando entregan un premio. Sí. La música y Susana diciendo, me tengo que ir, chau. Es una entrevista rarísima porque nunca
nadie dice la palabra Luis Sandrini. Pero Ella fue la mujer, pudo haber sido el amor. él nos mira desde el cielo y está feliz, pero están toda la entrevista dándose la mano las dos. Me gusta mucho el tono de Tita Merelo, que es un tono súper reconocible. Vos escuchás la voz de Tita Merelo y decís, es Tita Merelo. Bien. Entonces, parecería que cada uno de estos 4 individuos en esta historia, 3 individuos en esta historia, tomó las decisiones libremente, cada uno aceptó el destino que le tocó y bueno, está todo más o menos bien. Pero la verdad es que Tita siguió enamorada de Luis Sandrini toda la vida. O sea, nunca más volvió a construir una historia de amor fuera de su historia con Luis Sandrini, que termina en los años 50. Es alguien que muere en 2002. Y durante esos 50 y pico de años, nunca más volvió a amar a nadie. Y te quiero preguntar algo con respecto a esto. ¿Considerás que también es parte de un patrón de época? Porque creo que no es la primera vez que traes una historia así. De hecho, es como la tercera tanguera, Sí. que junto con Ada Falcón y Ahí Tita va. Merelo, que es como lo mismo, un gran amor. Pero lo pienso nunca también en nuestras abuelas. Sí. Enviudan, yo recuerdo tener charlas con mi abuela que diciéndole en chiste, ¿no tenés ganas de ponerte de novia con Severino, que era el vecino de adelante? Me decía, no, dice, cuando tu abuelo murió, a mí se me murió todo. Bueno, y algo en común, no sé si tenía tu abuela, pero si tuvieron Ada Falcón y también Tita Merelo, es que se volcaron fuerte a rezar, a la iglesia. Entonces, lo loco es que Tita Merelo en un sentido se desmarca del arquetipo de época fuertísimo, porque es bocona, porque va al frente, Claro. porque se acuesta con 1000 tipos, porque lo dice, porque canta. Todo lo conservador de la época, Tita no lo tenía, claramente. No, pero después de ese amor queda destruida. De hecho, quiero que veamos un clip del tango Llamarada Pasional, que es el único tango que escribió Tita Merelo, porque la letra es muy llamativa, porque hace explícita referencia a Luis Sandrini y al conflicto. Es un tanguito muy corto. Me persigue en el recuerdo tormentoso del ayer. Era una voz que suplicaba a mi conciencia que fuera buena, que lo quisiera bien. Son mis sentidos que te gritan que regreses. Es mi tormenta la que aflora con tu voz. Es llamarada el quererte y no tenerte. Saber que late para ti mi corazón. Es decir, le dice, era una voz que suplicaba a mi conciencia que fuera buena y que lo quisiera bien. O sea, en el tango que le escribe a Sandrini, le dice explícitamente, vos me estabas pidiendo que fuera una clase de mujer que yo no podía ser. Pero lo loco además que lo pone en términos de que eso sea una mujer buena. Sí, obviamente está viendo que responda a los estándares de feminidad y de bondad de la época. Los versos finales del tango dicen: llamarada es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va. Llamarada es oír lo que me nombra y es correr tras una sombra imposible de alcanzar. Este tango, que es pegadito a la separación, está prefigurando lo que ella va a vivir los 50 años siguientes, que es seguir enamorada del chabón. Y tengo 2 historias para terminar que a mí me parten el corazón. Y es que después que se separan, Tita tenía una silla donde no dejaba sentar a nadie. No. Y un día va Pipo Mancera a hablar de un programa que iban a hacer juntos. Pipo se va a sentar y le dice: ch, 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 esa silla es sagrada. Y le pregunta por qué. Porque es el último lugar donde se sentó Sandrini en mi casa. Hizo como, ¿viste? Como retirar la camiseta de la NBA. Sí, Un sí, altar. sí. Retiró la silla. Y lo segundo es que Tita Merelo va a morir en la Fundación Favaloro, invitada por René Favaloro, cuidado ahí durante los últimos años de su vida. Y dicen que debajo de la almohada tenía una foto de Luis Sandrini. Y sobre todo esto he escrito un texto final. Sábado de la noche, estoy en un bar. Una de mis amigas se queja del mandato de la maternidad. Yo no soy mujer, así que no opino, pero otra le sale al cruce y sostiene a viva voz que el capitalismo postindustrial no necesita obreros ni soldados, que todo se hace con drones y que el mandato no es de la maternidad, sino del éxito económico, social, mediático y profesional. Yo estoy bastante mamado, así que tampoco opino. Una tercera amiga se mete en la charla y dice que el mandato depende de dónde te mueves, quiénes fueron tus padres y cuánta plata tuviste.
Y al final salta una cuarta y dice que no sean lloronas, que si te la bancás al mandato lo mandas a cagar y que te importa lo que digan los salames. Y remata invocando a Tita Merelo. Nació hace 118 años, era pobre, huérfana y analfabeta. En esa época no tenías licencia por maternidad, no podías votar. Y de vos esperaban que tuvieran hijos y fueras buena y sumisa. Y a Tita le importó, fue bocona, mal hablada y pendenciera. Se acostó con un montón de tipos y la rompió. Y cuando Luis Andrini, el amor de su vida, le dijo, ¿me acompañás o no me ves más?, ella eligió su carrera y su talento. Mandato a las tetas, cerró mi amiga y todos nos reímos y seguimos tomando. Mientras yo pensaba, tengo que hacer una columna sobre Tita Merelo. Recién al día siguiente, mientras le pedía a Dios que la resaca desapareciera antes de que mis padres trajeran a mis hijos, pensaba en Tita y el mandato. Es verdad, rompió con todo, pero es injusto pensar que porque un individuo extraordinario se sacó de encima el yugo de la época, ese yugo no existió o no fue dañino, o que es el deber de cada uno en soledad desprenderse de la mirada del otro. No todos somos Tita Merelo y no todos tenemos ese poder. Hay mandatos asesinos, hay expectativas sociales que destruyen corazones. Y seamos honestos, nadie se los saca de encima en absoluta soledad. Siempre hay un grupo, una manada o un amor que te ayuda a resistir. Incluso Tita, cuando cantaba Se dice de mí y remataba Yo soy así, estaba diciendo yo soy así y así quiero que me quieran. No hay rebelión individual y si existe, no perdura. No hay cambio en soledad y si aflora, se marchita. Incluso en la diferencia infinita buscamos el calor de la mirada que recibe. No queremos ser iguales, solo queremos ser amados. Esto es Tita Merelo. Se dice. Esto fue Cazador Solitario. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza?